Un jardinero fue humillado por su jefe frente a su hijo de 9 años. Al ver lo que sucedía, el hijo del jardinero reveló un secreto del jefe que lo hizo estremecerse. El sol de la tarde castigaba los vastos jardines de la mansión Aguirre, donde Nazario Torres, un hombre de 40 y pocos años con arrugas de preocupación marcando su rostro bronceado, podaba meticulosamente los arbustos ornamentales. Su hijo Felipe, un niño delgado de 9 años con pecas en la nariz y ojos curiosos, jugaba silenciosamente cerca, lanzando ocasionalmente miradas ansiosas hacia su padre. El silencio se rompió abruptamente por el sonido estridente de vidrio rompiéndose. «Papá, no quería». «Fue sin querer», gritó Felipe, su rostro pálido de miedo, mientras miraba los pedazos de una cúpula de orquídeas raras a sus pies. Nazario soltó sus herramientas y corrió hacia su hijo con el corazón acelerado. «Felipe, ¿qué pasó? ¿Estás herido?». Antes de que Nazario pudiera llegar a Felipe, la voz tronante del señor Emilio resonó por el jardín. El propietario, un hombre corpulento de traje impecable y rostro rojo de furia, marchaba hacia ellos. «Torres, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué hizo tu hijo?», preguntó furioso. Nazario se posicionó instintivamente entre el señor Emilio y su hijo. «Señor Emilio, fue un accidente. Felipe no tuvo la intención», empezó a decir, pero el jefe estaba completamente impaciente para escuchar explicaciones. «Silencio. Esas orquídeas eran piezas únicas importadas del sudeste asiático. Valen más de lo que ganas en un año, Torres», interrumpió él con sus ojos chispeando de ira. El rostro de Nazario se puso pálido. Sus manos temblaban mientras se acercaba al patrón. «Señor Emilio, por favor, yo pagaré por los daños. Haré horas extras, lo que sea», argumentó el jardinero en defensa de su hijo. Sin embargo, el jefe lo interrumpió con un gesto brusco. «Basta de excusas, Torres. Primero, la mala poda de los rosales y ahora esto. Estás despedido. No quiero verlos más aquí. Recojan sus cosas y salgan de la propiedad de mi familia», tronó. Felipe, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se aferró a la pierna de su padre, sollozando. «Papá, lo siento, no quise causar problemas». Nazario abrazó a su hijo, intentando consolarlo, mientras su propio mundo se derrumbaba. «Señor Emilio, le ruego, reconsidere. Mi familia. Mi hija está enferma. Necesitamos desesperadamente este trabajo», dijo Nazario, su voz temblorosa. Sin embargo, el jefe, con su mirada alternando entre los pedazos de vidrio y el par desolado frente a él, endureció su expresión y dijo: «Eso no es mi problema, Torres. Eres un incompetente, y no te quiero más trabajando para mí». Felipe, al ver la vergüenza en el rostro de su padre, a través de sus mejillas enrojecidas, reunió todo su valor, y dando un paso adelante, gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: «Por favor, no haga esto. Mi hermana va a morir sin el tratamiento. Usted siempre hace esto. Siempre trata a las personas de esta manera. Yo vi lo que hizo la semana pasada con el conductor». Sus palabras resonaron en los jardines, cargadas de una angustia que parecía demasiado grande para que su pequeño cuerpo la soportara. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Emilio se quedó pálido ante el secreto casi revelado por el niño, y miró hacia las ventanas, asegurándose de que nadie hubiera escuchado lo que el niño dijo. Luego dio pasos furiosos hacia el niño, sin importarle quién lo estaba viendo. Nazario tiró de su hijo hacia él, su voz quebrada al murmurar: «Dios mío, Felipe. Señor Emilio, yo haré lo que sea. Por favor, deme una oportunidad más. Mi familia depende de esto. Nosotros lo necesitamos», suplicó Nazario. El jefe se detuvo, girando lentamente, sus ojos entrecerrados, mientras evaluaba al padre y al hijo, el peso de la decisión flotando en el aire tenso del jardín. «Mi respuesta es no. Váyanse de aquí, y Nazario, enseña a tu hijo a mantener la boca cerrada o yo mismo me encargaré de eso», respondió, inflexible. A unas pocas cuadras de la mansión, el cuarto del hospital palpitaba con el ritmo constante de los monitores cardíacos. El aire, pesado con el olor de antiséptico y preocupación, rodeaba a Lourdes Torres, una mujer de poco más de 30 años, con ojos cansados y el cabello despeinado,
quien sostenía firmemente la frágil mano de su hija Camila. La niña, de 5 años, pálida y débil, parecía diminuta en la cama del hospital. Lourdes observaba cada movimiento de su hija, cada respiración superficial, temiendo que, en cualquier momento, pudiera ser la última. Mamá, cuando vienen papá y Felipe a verme, me gustaría tanto jugar con Felipe. Parece que no he jugado con él en mucho tiempo. Extraño a mi hermanito, susurró Camila, su voz casi inaudible. Lourdes tragó saliva, forzando una sonrisa. Pronto, querida, ellos vendrán en cuanto puedan. Tu papá está trabajando y se llevó a tu hermano, pero vendrán tan pronto como puedan para verte. ¿De acuerdo? Descansa ahora, sí, no te preocupes, ellos también te extrañan y vienen pronto. La puerta de la habitación se abrió y el médico entró, su rostro grave, mientras revisaba una tablilla. Lourdes se levantó instintivamente, su corazón acelerándose con la anticipación de malas noticias. El médico carraspeó, mirando de Lourdes a Camila antes de hablar en voz baja. Señora Torres, ¿podemos hablar afuera por un momento?, preguntó el doctor, señalando el pasillo. Lourdes dudó, mirando a Camila. Mamá vuelve enseguida. De acuerdo, mi amor. Voy a hablar con el doctor y regreso a estar contigo, dijo Lourdes a su hija antes de seguir al médico fuera de la habitación. En el pasillo, el doctor Méndez no perdió tiempo con formalidades. Señora Torres, la condición de Camila se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos. Sin el tratamiento que discutimos anteriormente, temo que solo le queden algunos días, dijo cuidadosamente, eligiendo las palabras con toda la empatía posible para darle la noticia a la madre de la niña. Lourdes sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Días. Pero ustedes dijeron que teníamos semanas para comenzar el tratamiento, ¿cómo es posible?, preguntó, desesperada por cualquier oportunidad de salvar a su hija. El doctor Méndez puso una mano reconfortante en su hombro. Lo siento mucho. La enfermedad está progresando de manera agresiva. El tratamiento es nuestra mejor esperanza ahora. De vuelta en la habitación, Lourdes se sentó al lado de Camila, su mente girando con los números que el doctor Méndez había mencionado anteriormente. El costo del tratamiento era astronómico, mucho más de lo que podían pagar con sus trabajos de jardinero y limpiadora. Miró a su hija, tan pequeña y frágil, luchando por cada respiración. Mamá, ¿por qué estás llorando? No me gusta verte triste, me preocupo. ¿Qué está pasando?, preguntó Camila, con sus grandes ojos llenos de preocupación. Lourdes secó rápidamente sus lágrimas. No es nada, querida. Mamá solo está un poco cansada, eso es todo. El teléfono de Lourdes vibró en su bolsillo, haciéndola sobresaltar. Lo tomó, viendo el nombre de Nazario en la pantalla. Con una última mirada a Camila, contestó, susurrando un rápido, hola, querido, ¿cómo te fue en el trabajo hoy?, preguntó, sin saber cómo mencionar lo que el médico había dicho sobre el tratamiento de su hija. Antes de que pudiera contarle, la voz de Nazario tembló al otro lado de la línea, cargada de emoción y miedo. Lourdes, ¿yo? Me despidieron. El señor Emilio me despidió hoy, dijo, haciendo que el mundo de Lourdes pareciera desacelerar. El sonido del monitor cardíaco de Camila resonaba en sus oídos como un oscuro presagio. Lourdes sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Con la voz quebrada, compartió las devastadoras noticias sobre Camila. Nazario, el médico, dijo que Camila tiene solo algunos días sin el tratamiento. Cuesta mucho más de lo que podemos pagar, dijo ella. Hubo un largo silencio en la línea, roto solo por la respiración pesada de Nazario. Finalmente habló, su voz decidida a pesar del temblor. Voy a regresar a la mansión. Voy a rogarle al señor Emilio, o quizás incluso a su padre, el señor Aguirre. Tienen que entender, no podemos perder a nuestra niña, respondió el jardinero, sintiendo la responsabilidad de salvar a su hija. Haría todo lo posible para que Camila viviera. Nazario colgó el teléfono, su rostro era una máscara de desesperada determinación. Se volvió hacia Felipe, quien lo observaba con ojos grandes y asustados. Hijo, tenemos que regresar a la mansión. Tu hermana nos necesita ahora más que nunca. Felipe asintió en silencio, tomando la mano de su padre. Juntos caminaron de regreso a la imponente propiedad de los Aguirre. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Papá, ¿y si el señor Aguirre no nos escucha?, preguntó Felipe con la voz temblorosa. Nazario apretó la mano de su hijo. Tiene que escucharnos, Felipe, por Camila.
Al acercarse a la mansión, vieron al señor Emilio en el jardín, supervisando a algunos trabajadores. Nazario respiró profundamente, enderezó los hombros y se acercó con Felipe pegado a su lado. Señor, por favor, necesito hablar sobre mi hija, llamó con la voz trémula pero decidida. El antiguo jefe se volteó, su rostro se endureció al ver a Nazario y Felipe. Torres, pensé que dejé claro que estás despedido. ¿Qué haces aquí? ¿Y trajiste a tu hijo a mendigar? Dijo con una voz dura. Nazario sintió el impacto de las palabras, pero no retrocedió. Cayó de rodillas, arrastrando a Felipe con él. Señor Aguirre, le ruego, mi hija se está muriendo. Ella necesita un tratamiento que no podemos pagar. Por favor, reconsidere mi despido. Solo necesito una oportunidad para salvar a mi hija, haré lo que sé. Sus palabras salieron entrecortadas por sollozos. Felipe, con lágrimas en los ojos, se aferró al brazo de su padre. Papá, no, susurró Felipe, avergonzado y asustado al ver a su padre suplicar. Hijo, a veces tenemos que tragarnos el orgullo por la familia, respondió Nazario en voz baja. Aguirre miró al arrodillado frente a él, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Míralos, los dos, patético. ¿Eso es lo que le enseñas a tu hijo? Torres, a arrastrarse como un gusano. Se acercó rodeándolos como un depredador. Levántense, quiero que todos vean lo bajo que han caído. Nazario y Felipe se levantaron lentamente, temblando y humillados. Señor Aguirre, por favor, no me importa humillarme, si es por la vida de mi hija, comenzó Nazario. Pero fue interrumpido por una bofetada fuerte en el rostro. Cállate. ¿Eres un incompetente que no merece piedad y ahora quieres que salve a tu hija? Rugió Aguirre. Felipe, incapaz de contenerse, gritó: pare. No lastime a mi papá, imploró. Aguirre dirigió su atención al niño, sus ojos chispeando de ira. Soltó a Nazario y agarró a Felipe del brazo, tirando de él lejos de su padre. Mocoso insolente, voy a enseñarles a ambos una lección sobre respeto. El sonido de pasos sobre la grava hizo que todos se giraran. Allí, parado con una expresión de shock y horror, estaba el señor Benigno Aguirre, el padre anciano de Emilio, el dueño de la propiedad. Sus ojos recorrieron la escena, su hijo agarrando brutalmente a Felipe por el brazo, Nazario con la marca roja de la bofetada en el rostro, ambos con expresiones de terror y desesperación. El anciano abrió la boca, pero ningún sonido salió. El aire estaba cargado con la tensión del momento congelado en el tiempo. El silencio que siguió a la llegada del señor Benigno fue roto por el grito desesperado de Felipe. El niño, con el rostro rojo de miedo e indignación, señaló con un dedo tembloroso a Emilio Aguirre. Yo vi lo que le hiciste al antiguo chofer. Lo lastimaste y lo amenazaste, igual que lo estás haciendo con mi papá, dijo con convicción. Las palabras resonaron en el jardín, pesadas y acusatorias. El rostro de Emilio Aguirre, que antes estaba enrojecido de ira, palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron en un gesto de sorpresa y pánico. ¿De qué está hablando este chico, Emilio?, dijo el señor Benigno, con su voz cortando el aire, firme y exigente. Sus ojos, antes llenos de horror por la escena que presenciaba, ahora brillaban con una mezcla de confusión y sospecha por lo que el hijo del jardinero acababa de decir. Emilio balbuceó, intentando recuperar la compostura. Padre, esto es absurdo. Es obvio que el niño está mintiendo para proteger el empleo de su padre, trató de argumentar Emilio. Nazario, todavía con la marca de la bofetada en el rostro, intentó calmar la situación. Felipe, hijo, por favor, no digas nada más. Solo vinimos a pedir mi trabajo de vuelta. ¿Recuerdas? Deja este asunto de lado, lo más importante es la salud de tu hermana, pidió, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Felipe, impulsado por una valentía e inocencia infantil al ver la injusticia contra su padre, continuó: yo lo vi todo desde la ventana del ático. El señor Emilio estaba gritándole al conductor, lo empujó contra el coche y le dijo que era pobre. Lo humilló diciéndole cosas horribles, incluso le dijo que nunca más trabajaría en esta ciudad, dijo el niño con voz temblorosa pero con valor. Emilio, recuperándose del choque inicial, soltó una risa forzada. Vaya, qué imaginación tan fértil tiene este niño. Padre, ¿no vas a creer en las fantasías de un niño, verdad?, preguntó con tono despectivo, como si el relato del niño no tuviera importancia. Luego dio un paso amenazante hacia Felipe, con los puños apretados a los costados. Te
Pequeño mentiroso, te enseñaré a mantener esa boca cerrada, dijo avanzando contra el niño. Nazario, al ver la amenaza inminente hacia su hijo, actuó por instinto. En un movimiento rápido, empujó a Felipe hacia atrás, colocándose firmemente entre su hijo y el señor Emilio, enfurecido. No te atrevas a tocar a mi hijo, solo es un niño. Si quieres hacer algo contra alguien, hazlo contra mí. No te atrevas a hacerle daño delante de mí, gritó Nazario, con la voz temblando de adrenalina y un instinto protector. Emilio se detuvo a centímetros de Nazario, con su aliento caliente y pesado contra el rostro del jardinero. Quítate de mi camino. Esto no es asunto tuyo. Ese niño necesita límites. El señor Benigno observaba a Emilio, a Felipe y a Nazario con una expresión de duda y preocupación. El jardín, antes un refugio de paz, ahora parecía un campo minado de acusaciones y secretos. El aire estaba cargado de tensión, cada respiración pesaba toneladas. Emilio, deja al niño, comenzó lentamente el señor Benigno. Si lo que dice es mentira, ¿por qué está reaccionando con tanta violencia? Emilio palideció nuevamente, su máscara de calma amenazaba con desmoronarse. Yo solo me ofendí por la acusación, padre. Sabes lo mucho que valoro mi reputación. El señor Benigno Aguirre levantó la mano, silenciando a su hijo con un gesto firme. Sus ojos, cansados pero perspicaces, se volvieron hacia Felipe. Joven, quiero que me cuentes todo lo que viste. No tengas miedo, nadie aquí te hará daño delante de mí. Emilio abrió la boca para protestar, pero una mirada severa de su padre lo hizo retroceder. Nazario, aún posicionado protector frente a Felipe, dudó por un momento antes de dar un paso al costado, permitiendo que su hijo hablara. Todo estará bien, Felipe. Di la verdad como siempre te he enseñado a hacerlo, hijo mío. Puedes hablar, no permitiremos que te pase nada, murmuró Nazario, su voz temblorosa pero alentadora. Felipe tragó saliva, mirando nerviosamente entre su padre y el señor Benigno. Antes de comenzar a hablar, el niño empezó titubeante, pero pronto las palabras fluyeron como una corriente. No fue solo el conductor. Yo vi al señor Emilio gritando a la cocinera la semana pasada, diciéndole que la despediría si volvía a quejarse sobre las horas extras no pagadas. Felipe hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Y también estuvo el incidente con la limpiadora. El señor Emilio la amenazó con deportarla si no trabajaba, aunque estuviera enferma. Ella vino a trabajar, estuvo todo el día trabajando y llorando de dolor. Ni siquiera podía sostener un balde bien y casi se cayó por las escaleras. Pequeño mentiroso. Emilio gruñó, dando un paso amenazante hacia Felipe, pero el señor Benigno lo detuvo con una mirada cortante. Continúa, Felipe, lo animó el viejo Aguirre. Su voz era suave pero firme. Felipe, alentado por la atención del señor Benigno, siguió con su relato. Hay más, señor Aguirre. Escuché al señor Emilio por teléfono arreglando con alguien para falsificar los registros de las horas de los empleados. Se reía, diciendo que nadie se daría cuenta. El rostro de Emilio se iba poniendo cada vez más pálido a medida que Felipe hablaba. Sus ojos alternaban entre la furia y el pánico. Esto es ridículo, padre. No puedes creer en estas historias absurdas de un niño. Emilio explotó. El señor Benigno levantó la mano nuevamente, silenciando a su hijo. Emilio, estas acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. No puedo creer que tratarías a los empleados de mi mansión de esta manera a mis espaldas. El aire en el jardín se hizo aún más pesado, cargado con el peso de las revelaciones de Felipe. Nazario miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y temor, consciente de las posibles repercusiones. Emilio Aguirre parecía un animal acorralado. Sus ojos saltaban de un rostro a otro, buscando una salida. El señor Benigno permanecía impasible, pero sus ojos revelaban una profunda decepción. Señor Benigno, le juro que no sabía nada de esto. Felipe nunca me contó que todo esto sucedía con los demás. Yo paso la mayor parte de mi tiempo de trabajo en el jardín, en la parte exterior de la casa. No tenía idea de que mi hijo presenciaba estas cosas cuando venía a acompañarme en el trabajo. Esto no sucede con frecuencia, solo cuando no puede ir a la escuela. Me pregunto qué más habrá visto cuando yo no estaba cerca, dijo Nazario, su voz baja y urgente. De repente, la conversación fue interrumpida por el sonido estridente de un celular. Nazario, sobresaltado, tomó el aparato con manos temblorosas. Su rostro palideció
al ver el nombre del hospital en la pantalla. Con el corazón acelerado, respondió. Su voz apenas era un susurro. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Ocurrió algo con mi hija? Dijo con la voz ahogada por la preocupación. Dios mío, por favor, no permitas que esto sea verdad, murmuró Nazario, con las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Felipe, al percibir el cambio en su padre, le agarró la mano. Papá, ¿qué pasó? ¿Es por Camila? Nazario colgó el teléfono. Sus ojos se encontraron con los de Felipe, llenos de miedo y preocupación. Camila se desmayó. Tenemos que ir al hospital de la ciudad ahora. Necesita una cirugía inmediata. Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de desesperación. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La disputa con los Aguirre momentáneamente olvidada ante la urgencia de la situación de Camila. Dios mío, ¿cómo vamos a pagar para no perder a Camila? Papá, no me mientas, siempre dices que todo va a estar bien y que no debo preocuparme, pero esta vez está lejos de ser verdad. Por favor, papá, no me dejes perder a mi hermanita, sollozó Felipe, aferrándose a su padre. Nazario miró impotente a los Aguirre, el desespero evidente en cada línea de su rostro. Tenemos que irnos, Felipe. Minutos después, el pasillo del hospital resonaba con el sonido de pasos apresurados y voces tensas. Nazario y Felipe corrían por la sección pediátrica, con el corazón latiendo frenéticamente en sus pechos. Lourdes los encontró en la puerta de la habitación de Camila, su rostro pálido y marcado por lágrimas. Antes de que pudieran intercambiar palabras, el médico emergió de la habitación con una expresión grave que señalaba la urgencia de la situación. Señor y señora Torres, necesitamos hablar de inmediato, dijo el médico, guiándolos hacia una sala privada. Nazario apretó la mano de Lourdes con fuerza, sintiendo cómo temblaba. Doctor, por favor, díganos qué está pasando con nuestra hija. El médico respiró hondo, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y preocupación profesional. La condición de Camila ha empeorado rápidamente. Ella necesita el procedimiento de inmediato, es nuestra única opción en este momento, pero debo advertirles que es extremadamente caro y no está cubierto por el seguro. No tenemos más tiempo para esperar. Necesito que hagan el pago inmediatamente para poder liberar el tratamiento, dijo, con sus palabras flotando en el aire, pesadas como el plomo. Nazario y Lourdes intercambiaron miradas de puro desespero, mientras Felipe, parado cerca de la puerta, ahogaba un sollozo. ¿Cuánto? Dígame, haré lo que sea para resolver esto. Mi niña merece vivir, se lo merece. No tiene la culpa de tener padres pobres. Ella necesita una oportunidad y haré todo lo que pueda para darle esa oportunidad, dijo Nazario, con la voz apenas saliendo en un susurro. El médico dudó antes de responder. El procedimiento cuesta 9 millones de pesos, señor. Sé que es una cantidad exorbitante, pero es la única oportunidad de Camila. Necesito que se libere ese monto de inmediato, ya está entrando en crisis, y esta es la única manera de salvarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lourdes cubrió su rostro con las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Nazario se quedó inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de sorpresa y desesperación. Felipe se acercó, abrazando a su madre, con sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. No tenemos ese dinero. ¿Cómo podemos dejar que nuestra hija muera? ¿Cómo voy a conseguir todo eso? Nazario finalmente habló, su voz quebrándose. Lourdes levantó la mirada, sus ojos rojos brillaban con una determinación feroz. No vamos a dejarla. Venderemos los muebles, venderemos todo lo que tenemos, pero no será suficiente. Tenemos que pensar en otra manera. ¿Qué vamos a hacer? El médico los observaba con empatía. Entiendo que esto es un gran impacto. Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo, y temo que vender algo no les daría suficiente para iniciar el tratamiento a tiempo. Camila necesita el procedimiento ahora para tener una oportunidad. Les daré unos minutos para que hablen. Por favor, avísenme cuando tomen una decisión, pero les sugiero que se despidan de su hija, dijo, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tan pronto como el médico salió, la familia Torres se abrazó, unida en su desesperación y miedo. Las lágrimas fluían libremente, palabras de consuelo mezcladas con promesas imposibles. Nazario fue el primero en apartarse, pasándose la mano por el rostro. Voy a llamar a todos los que conocemos. Alguien tiene que poder ayudarnos, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Lourdes asintió, apretando la mano de Felipe. Voy a hablar con el banco. Tal vez podamos conseguir un préstamo de emergencia, dijo ella, pero ambos sabían que era un esfuerzo inútil. Era
Era una suma demasiado alta, un monto al que nunca habían tenido acceso ni siquiera sus amigos o familiares. Mientras Nazario marcaba frenéticamente en su celular y Lourdes hablaba apresuradamente por teléfono con el gerente del banco, Felipe permanecía sentado con los ojos cerrados como si rezara, esperando que ocurriera un milagro. Ocurriera en cualquier momento. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto era una eternidad de esperanza y miedo. Nadie puede prestarnos tanto dinero, murmuró Nazario, colgando el teléfono por 10ª vez. Lourdes sacudió la cabeza con las lágrimas volviendo a caer. El banco dijo que no hay manera de aprobar un préstamo de ese tamaño para personas con un ingreso tan bajo como el nuestro, dijo ella. Mientras tanto, Felipe continuaba rezando fervientemente con una fe inquebrantable en medio de la crisis. De repente, la puerta de la sala se abrió. Todos se giraron, esperando ver al médico con más noticias sombrías. Sin embargo, para sorpresa de todos, el señor Benigno Aguirre entró con el rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Escuché cuando usted, junto a su hijo, salió apresurado de la mansión, diciendo que necesitaba ayuda para el tratamiento de su hija, que sería en este hospital, dijo su voz grave, rompiendo el silencio atónito. Nazario se levantó, confundido. Señor Aguirre, ¿cómo? ¿Por qué? El señor Benigno dio un paso adelante, con la mirada recorriendo los rostros desesperados de la familia Torres. Estoy aquí para ofrecer mi ayuda. Puedo pagar el procedimiento de Camila. Un suspiro colectivo de alivio e incredulidad llenó la sala. Pero, antes de que la gratitud pudiera manifestarse completamente, el señor Benigno levantó la mano, su rostro se tornó serio. Sin embargo, hay una condición. El señor Benigno Aguirre se acercó a la familia Torres con una mirada compasiva, pero decidida. Nazario, estoy dispuesto a pagar íntegramente el tratamiento de Camila. A cambio, quiero que vuelvas a trabajar para mí durante un año, comenzó con una voz calmada pero firme. Nazario parpadeó, confundido, mientras Lourdes apretaba su mano con fuerza. El señor Benigno continuó, no trabajarás para mi hijo, sino para mí. Necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme. ¿Trabajar para usted? Nazario balbuceó, su mente lidiando con las implicaciones de la oferta. Lourdes intervino con una voz temblorosa pero llena de esperanza. Nazario, esto podría salvar a nuestra Camila. El señor Benigno asintió gravemente. Sí, Nazario. Tu hijo Felipe reveló problemas graves en la gestión de la mansión. Y creo que lo mismo sucede en mi empresa que dejé bajo la administración de mi hijo. Necesito a alguien honesto, alguien que conozca lo que es ser un empleado, para reparar los errores de mi hijo. Alguien como tú. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran asimiladas. Tendrás la autoridad para implementar cambios, para corregir las injusticias que tu hijo ha presenciado y, lo más importante, tu hija recibirá el tratamiento que necesita. Nazario miró a Lourdes y luego a Felipe, que observaba la escena con ojos muy abiertos y ansiosos. Se volvió hacia el señor Benigno con una voz baja e intensa. ¿Y qué pasará con su hijo? ¿No intentará interferir? ¿No volverá a lastimar a mi hijo? El señor Benigno suspiró profundamente. Emilio será apartado de la gestión de todo. Sus acciones tienen consecuencias, Nazario. Esta es mi forma de comenzar a corregir los errores que permití que ocurrieran a mis espaldas. Te aseguro que tu hijo estará seguro cuando vaya a trabajar. No debes preocuparte por su seguridad mientras esté allí, dijo. En ese momento, una alarma estridente rompió el aire, haciendo que todos se sobresaltaran. Los monitores en la habitación de Camila comenzaron a emitir pitidos frenéticos. El pánico se extendió por el rostro de todos en la sala. Nazario y Lourdes corrieron hacia la puerta, con Felipe justo detrás. El médico y un equipo de enfermeras ya estaban entrando en la habitación de Camila. Nazario intentó seguirlos, pero fue detenido por una enfermera. Por favor, señor, déjenos trabajar, dijo con firmeza, cerrando la puerta. Lourdes se aferró a Nazario, sollozando. Nuestra niña, Nazario, nuestra niña. El pasillo se llenó de actividad frenética, con médicos y enfermeras entrando y saliendo de la habitación. Nazario, Lourdes y Felipe se quedaron pegados contra la pared,
impotentes y aterrorizados. El señor Benigno permaneció un poco apartado, su rostro era una máscara de preocupación y culpa. Nazario se volvió hacia el señor Benigno con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, salve a mi hija. Haré lo que sea, trabajaré en lo que quiera, solo necesito que mis hijos vivan, imploró. Su voz apenas era un susurro. El señor Benigno asintió solemnemente, ya tomando su teléfono. Considera que está hecho, Nazario. Haré la transferencia ahora mismo. Mientras el señor Benigno hablaba rápidamente por teléfono, organizando el pago, el médico salió de la habitación de Camila. Su rostro estaba grave, pero decidido. Señor y señora Torres, necesitamos iniciar el procedimiento de inmediato, no tenemos ni un minuto que perder. Nazario miró a Lourdes, luego a Felipe y finalmente al señor Benigno. En ese momento, todas las dudas y vacilaciones se disiparon, solo había una elección que tomar. El señor Benigno Aguirre rápidamente tomó su teléfono con los dedos moviéndose con urgencia sobre la pantalla. Doctor, soy Benigno Aguirre. Estoy realizando la transferencia para cubrir todos los costos del tratamiento de Camila Torres en este momento. Por favor, inicie el procedimiento de inmediato, ordenó con una voz firme y autoritaria. El médico lo miró sorprendido, pero asintió rápidamente y regresó a la habitación de Camila. Nazario y Lourdes quedaron boquiabiertos, con la gratitud y el alivio evidentes en sus rostros. Señor Aguirre, no sabemos cómo agradecerle, balbuceó Lourdes entre lágrimas. No es necesario agradecer ahora. Lo importante es salvar a su hija, respondió el señor Benigno, con la mirada fija en la pantalla del teléfono mientras finalizaba la transferencia. El pasillo del hospital se convirtió en un torbellino de actividad. Enfermeros y doctores corrían dentro y fuera de la habitación de Camila, trayendo equipos y hablando en voces urgentes pero controladas. Nazario y Lourdes permanecieron apoyados contra la pared, abrazados con Felipe entre ellos, los tres observando la escena con una mezcla de miedo y esperanza. Minutos después, las puertas de la sala de cirugía se cerraron con un golpe sordo, dejando a la familia Torres y al señor Benigno Aguirre en un silencio cargado de ansiedad. Nazario sostenía firmemente la mano de Lourdes, ambos con los ojos fijos en las puertas cerradas, como si pudieran ver a través de ellas. Felipe juntó las manos en oración, con los ojos rojos de tanto llorar. El pasillo del hospital, que antes era un torbellino de actividad, ahora parecía extrañamente silencioso. Solo interrumpido por el ocasional sonido apagado de pasos apresurados y el zumbido distante de los equipos médicos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Pronto tendremos noticias? No soporto más esta espera, solo quiero saber que mi hermanita va a estar bien, preguntó Felipe después de algunos minutos. Su voz pequeña y asustada rompió el silencio. Lourdes se volvió hacia su hijo, forzando una sonrisa tranquilizadora. Puede tardar algunas horas, cariño. Las cirugías a veces llevan tiempo, pero ahora nuestra Camila tiene una oportunidad de vivir. Vamos a seguir rezando como hacemos todos los días, esta vez pediremos que todo salga bien en la sala de operaciones, ¿de acuerdo?, le dijo, intentando calmar a su hijo a pesar de su propio nerviosismo. Las horas pasaban como si fueran días. Nazario caminaba de un lado a otro por el pasillo, deteniéndose de vez en cuando para mirar el reloj en la pared, solo para volver a caminar con renovada inquietud. Lourdes alternaba entre sentarse al lado de Felipe, susurrando palabras de consuelo, y unirse a Nazario en su silenciosa vigilia frente a las puertas de la sala de cirugía. El señor Benigno permanecía en una esquina, una presencia silenciosa pero constante, con el rostro mostrando preocupación y culpa. ¿Y si no sale bien? ¿Y si conseguimos la ayuda demasiado tarde? Todo esto es culpa mía. Debería haber tenido un mejor trabajo, debería haber hecho más, murmuró Nazario, casi para sí mismo, con la voz temblorosa por el miedo. Lourdes se acercó, envolviéndolo en un abrazo apretado. No podemos pensar así. Camila es fuerte, y los médicos están haciendo todo lo que pueden. Ella va a salir adelante. A medida que avanzaba la noche, el cansancio comenzó a afectar a todos. Felipe finalmente se quedó dormido, acurrucado incómodamente en la silla de plástico. Lourdes se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabello, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Nazario continuaba su incansable vigilia, negándose a sentarse o descansar, como si su estado de alerta pudiera influir de alguna manera en el resultado de la cirugía. Nazario, necesitas descansar un poco, suplicó Lourdes, su voz ronca de agotamiento. Él sacudió la cabeza obstinadamente.
No puedo, no hasta saber que ella está bien. De repente, las puertas de la sala de cirugía se abrieron. El médico salió, todavía vestido con su traje quirúrgico, con el rostro cansado y una expresión difícil de leer. El corazón de Nazario pareció detenerse por un momento, y Lourdes se levantó de golpe, despertando a Felipe en el proceso. El médico se acercó lentamente, mirando los rostros ansiosos que tenía delante. Señor y señora Torres, la cirugía ha terminado. ¿Quisieran acompañarme para hablar en privado? Comenzó con una voz seria y controlada. Nazario tragó saliva, sintiendo cómo se le iba el color del rostro. Doctor, por favor, solo díganos, pidió. El médico levantó una mano, interrumpiendo suavemente. Prefiero discutir los detalles en privado, si no les importa, dijo, dirigiendo una mirada significativa hacia Felipe, que ahora estaba completamente despierto, con los ojos abiertos de miedo y expectativa. Nazario y Lourdes intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de terror y esperanza pasando entre ellos. Asintiendo en silencio, siguieron al médico a una pequeña sala de consulta, dejando a Felipe al cuidado del señor Benigno. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el pasillo del hospital quedó en silencio una vez más, con la tensión palpable en el aire. Felipe miró al señor Benigno con lágrimas frescas brillando en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pueden decirnos ahora?, preguntó angustiado. Los minutos parecían horas mientras Felipe y el señor Benigno esperaban en el pasillo. El niño alternaba entre caminar nerviosamente de un lado a otro y sentarse, incapaz de contener su ansiedad. El señor Benigno lo observaba en silencio, con el rostro mostrando preocupación. Finalmente, la puerta de la sala de consulta se abrió, y Nazario y Lourdes salieron con expresiones que mostraban una mezcla compleja de emociones. Felipe corrió hacia ellos, con los ojos suplicando por respuestas. ¿Camila? La cirugía fue un éxito. ¿Camila está viva?, preguntó Felipe con la voz temblorosa. Nazario se arrodilló, colocando las manos en los hombros de su hijo. Tu hermanita estará bien, hijo. Estará bien, dijo, con un suspiro de alivio que llenó el pasillo. Lourdes abrazó a Felipe fuertemente, con lágrimas de alegría y agotamiento corriendo por su rostro. Nazario se levantó, volteándose hacia el señor Benigno con una mirada de profunda gratitud. El médico salió de la sala, uniéndose al grupo con una expresión seria pero optimista. Camila ha demostrado una fuerza increíble, pero el camino que tiene por delante será desafiante. Necesitará cuidados intensivos y un tratamiento continuo. Su situación era muy grave y la recuperación será un proceso largo, explicó el médico. Nazario asintió con la voz firme a pesar del cansancio. Haremos todo lo que sea necesario. Lo más importante es que ella va a estar bien, dijo con determinación. Los días siguientes pasaron en un torbellino de visitas al hospital, consultas con médicos y preparativos para los cuidados continuos de Camila. Nazario y Lourdes se turnaban en el hospital, asegurándose de que siempre hubiera alguien al lado de su hija. Felipe, aunque ansioso por ver a su hermana, solo pudo visitarla brevemente debido a las restricciones de la unidad de terapia intensiva. El señor Benigno Aguirre permaneció como una presencia constante, ofreciendo apoyo silencioso y asegurándose de que todos los gastos médicos fueran cubiertos. ¿Cómo vamos a pagar por todo esto, papá? El médico dijo que Camila tendrá que seguir con el tratamiento, preguntó Felipe una noche con la voz cargada de preocupación. Nazario intercambió una mirada con Lourdes antes de responder. El señor Benigno nos está ayudando, hijo, y yo voy a volver a trabajar. Encontraré una forma de pagar todo. Finalmente, después de una semana de cuidados intensivos, Camila fue transferida a una habitación regular. Aunque todavía estaba débil y conectada a varios monitores, estaba despierta y alerta, lo que trajo una oleada de alegría y alivio para la familia Torres. Con Camila estabilizada, Nazario sabía era el momento de cumplir su parte del acuerdo con el señor Benigno. La mañana en que debía regresar a la mansión Aguirre, Nazario besó a Camila en la frente, abrazó a Felipe y a Lourdes, y partió con una mezcla de aprehensión y determinación. Al acercarse a la imponente propiedad, notó una actividad inusual cerca de la entrada trasera. Curioso y un poco nervioso, se dirigió hacia allí solo para encontrarse con una escena sorprendente. El señor Emilio estaba rodeado de maletas y cajas
atrás, su rostro enrojecido por la ira, mientras gritaba órdenes a unos empleados atónitos. Al ver a Nazario, sus ojos se entrecerraron peligrosamente, con una mezcla de furia y desprecio evidente en cada línea de su rostro. Tú, esto es por tu culpa, ¿verdad?, gruñó Emilio, avanzando hacia Nazario. Nazario dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto conciliador. Señor Emilio, no sé de qué está hablando. El ambiente tenso fue interrumpido repentinamente por la voz firme del señor Benigno Aguirre. Emilio, ya basta. Todos se voltearon para ver al patriarca de la familia Aguirre caminando hacia ellos. Su presencia era imponente, incluso a su avanzada edad. Dirigió una mirada severa a su hijo antes de volverse hacia Nazario. Señor Torres, por favor, acompáñeme a mi despacho. Tenemos asuntos importantes que discutir, dijo con voz firme. Nazario vaciló por un momento, mirando de Emilio a Benigno. Señora Aguirre, respondió, siguiendo al hombre mayor hacia el interior de la mansión. Emilio los siguió, murmurando entre dientes: esto es ridículo, padre. No puedes estar hablando en serio. Aún estás a tiempo de revertir tu decisión. Ya has demostrado de lo que eres capaz. Pero no puedes estar hablando en serio, decía mientras los seguía al amplio despacho, decorado con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros. El señor Benigno tomó su lugar detrás de la imponente mesa de roble. Nazario permaneció de pie, incómodo, mientras Emilio se dejaba caer en una butaca, con el rostro mostrando un claro disgusto. El silencio se hizo pesado durante unos instantes, antes de que Emilio finalmente explotara. Padre, necesitas contarle tu absurda decisión. Déjalo saber lo que está pasando aquí. Espero que sepa cuál es su lugar y que no acepte nada de lo que propones. Porque no estás pensando con coherencia. Este hombre es solo el jardinero, dijo Emilio. El señor Benigno suspiró profundamente, moviendo la mirada entre su hijo y Nazario. Sí, hijo, le contaré todo, pero estoy seguro de mi decisión. Él no es solo un jardinero, es un empleado digno y un trabajador leal, que ha trabajado con nosotros durante muchos años. El patriarca se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba a los vastos jardines de la propiedad. Su mirada se perdió en el paisaje por un momento antes de volverse hacia los dos hombres. Nazario, lo que estoy a punto de decirle puede parecer sorprendente, pero le pido que me escuche hasta el final. Nazario asintió en silencio, sintiendo cómo crecía la tensión en el ambiente. El señor Benigno comenzó a hablar, su voz cargada de emoción y determinación. Emilio, piensas que estoy siendo injusto, pero la verdad es que estoy intentando enseñarte una lección valiosa sobre la humildad y el valor del trabajo duro. El señor Benigno hizo una pausa, fijando su mirada en Nazario. ¿Sabe, señor Torres? Me identifico mucho con usted. Muchos suponen que nací en una cuna de oro, pero la verdad es muy diferente. Mi primer trabajo fue cortando el césped del vecino cuando aún era un adolescente. Así fue como empecé, con las manos llenas de callos y el sudor corriendo por mi rostro bajo el sol abrasador. Aprendí el valor de cada centavo ganado honestamente, la satisfacción de un trabajo bien hecho, sin importar lo humilde que fuera la tarea. Esa ética de trabajo fue la que me permitió construir todo esto. Hizo un amplio gesto, indicando no solo el despacho, sino toda la propiedad. Emilio continuó, volviéndose hacia su hijo. Creciste con privilegios que yo nunca tuve a tu edad. Aunque intenté enseñarte el valor del trabajo duro, ahora me doy cuenta de que fallé en muchos aspectos. Permití que te convirtieras en alguien arrogante, distante de las realidades que enfrentan aquellos que trabajan para nosotros. Por eso, hijo mío, he tomado una decisión difícil pero necesaria. Perderás tu cargo en la empresa. Vivirás en una casa sencilla y trabajarás en un puesto modesto, comenzando desde abajo, tal como yo lo hice hace muchos años. No es un castigo, hijo, es una oportunidad de redescubrir los valores que intenté enseñarte a lo largo de los años, dijo, volviéndose hacia Nazario. El señor Benigno continuó, y aquí es donde entras tú, señor Torres. Yo asumiré personalmente el puesto de Emilio en la gestión de la empresa. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero que tú estés a mi lado aprendiendo los aspectos del negocio. Nazario parpadeó, aturdido por el giro de los acontecimientos. No entiendo, señor Aguirre, solo soy un jardinero, dijo Nazario, incrédulo. El señor Benigno sonrió amablemente. Y yo también fui solo un cortador de césped, pero vi en ti algo que me recuerda a mí mismo cuando era joven: integridad, determinación y una comprensión profunda del valor del trabajo duro. Además
Además, necesitas seguir pagando el tratamiento de tu hija. Y lo harás trabajando honestamente, como siempre lo has hecho. Sin embargo, esta vez tendrás una mejor oportunidad, explicó el patriarca, caminando de regreso a su escritorio y sentándose pesadamente. Esta no es solo una decisión empresarial, Nazario, es una oportunidad para corregir errores, para restaurar los valores que construyeron mi familia. Tú conoces lo que es trabajar duro, las luchas y aspiraciones. Tu perspectiva será invaluable mientras trabajamos para crear un ambiente de trabajo más justo y respetuoso. Hizo una pausa, con los ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. No será fácil, habrá resistencia, dudas, quizá hasta resentimiento de algunos. Pero creo que, juntos podemos hacer la diferencia, no solo para mi empresa, sino para todas las familias que dependen de ella. El señor Benigno se levantó nuevamente, extendiendo la mano hacia Nazario. Entonces, señor Torres, ¿qué me dices? ¿Estás listo para embarcarte en esta travesía conmigo, para ayudar a transformar no solo esta empresa, sino también las vidas de todos los que trabajan aquí? El silencio cayó sobre el despacho mientras Nazario asimilaba todo lo que había sido dicho. Emilio permanecía en su butaca con una mezcla de sorpresa y resignación en su rostro. El señor Benigno esperaba pacientemente, con la mano aún extendida, los ojos fijos en Nazario con una intensidad que parecía penetrar su alma. Nazario sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, pensó en Camila, que aún se recuperaba, en Felipe y Lourdes, y en todas las familias que dependían de la empresa Aguirre para su sustento. Lentamente extendió la mano, apretando firmemente la del señor Benigno. «Estoy listo, señor Aguirre. Prometo dar lo mejor de mí», dijo Nazario con una voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con dominarlo. El señor Benigno sonrió con un brillo de aprobación en sus ojos. «Es todo lo que pido, Nazario, es todo lo que pido». Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos los involucrados. Emilio Aguirre, antes el arrogante heredero de la fortuna familiar, ahora enfrentaba la dura realidad de un trabajo físico en una de las fábricas de la empresa. Su nuevo jefe, un hombre robusto y autoritario, no dudaba en asignarle las tareas más duras e ingratas. Una mañana, mientras Emilio luchaba por limpiar un enorme tanque industrial, Frank lo observaba con una sonrisa sardónica. «Vamos, Aguirre, ¿ese tanque no se va a limpiar solo? ¿O es que tus manos suaves no pueden soportar un poco de trabajo de verdad?», dijo Frank, burlándose. Las palabras cortantes del jefe resonaban en los oídos de Emilio, haciéndolo reflexionar sobre cómo había tratado a sus antiguos subordinados. «Nunca imaginé que sería tan difícil», murmuró Emilio para sí mismo, frotándose las manos doloridas. Frank se rió sarcásticamente. «Bienvenido al mundo real, chico. Aquí no hay almohadas de seda». Mientras tanto, en la mansión Aguirre, Nazario Torres estaba inmerso en su nuevo rol bajo la tutela paciente del señor Benigno. Absorbía rápidamente los intrincados detalles de la gestión empresarial. Sus ideas frescas y su perspectiva única como ex jardinero trajeron una nueva dinámica a las reuniones de la junta directiva. En una tarde particularmente productiva, después de que Nazario presentara un plan para mejorar las condiciones laborales de los empleados de mantenimiento y jardinería, el señor Benigno no pudo contener su entusiasmo. «Nazario, estás superando todas mis expectativas», dijo el señor Benigno con una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. Nazario asintió humildemente. «Solo estoy aplicando lo que aprendí trabajando en los jardines, señor. Sé cuánto merecen los empleados de mantenimiento mejores condiciones». Sin embargo, la transformación más emocionante ocurrió en el hospital. Después de semanas de tratamiento intensivo y recuperación, Camila finalmente fue dada de alta. El día en que dejó el hospital estuvo lleno de lágrimas de alegría y sonrisas radiantes. Nazario, Lourdes y Felipe rodearon a la pequeña Camila, quien, aunque aún un poco pálida, irradiaba una fuerza sorprendente. El señor Benigno se aseguró de estar presente, observando la escena con los ojos llenos de emoción. «Papá, ¿puedo volver a jugar en el jardín de los lirios blancos ahora?», preguntó Camila con los ojos brillando de expectativa. Nazario la abrazó con fuerza, su voz quebrada por la emoción.
Claro que sí, mi amor. El jardín te está esperando. Las semanas se convirtieron en meses y la vida en la mansión Aguirre y en la empresa tomó un nuevo ritmo. Nazario prosperaba en su nuevo papel, implementando cambios que beneficiaban a los empleados y aumentaban la productividad. Emilio, por su parte, lentamente comenzó a comprender el valor del trabajo duro y la humildad. En una visita sorpresa a la fábrica, el señor Benigno encontró a su hijo cubierto de grasa, pero con un brillo de determinación en los ojos que nunca había visto antes. ¿Cómo te va, hijo?, preguntó el señor Benigno con una mezcla de preocupación y orgullo en su voz. Emilio se secó el sudor de la frente, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Difícil, papá, pero estoy aprendiendo mucho sobre el trabajo, sobre las personas y sobre mí mismo. Hoy veo los innumerables errores que cometí con el paso del tiempo. La mansión Aguirre y la empresa experimentaron una transformación notable, no solo en su estructura, sino también en su esencia. El señor Benigno Aguirre, con la inestimable ayuda de Nazario, realizó cambios que se sintieron en toda la organización. Una de las primeras acciones del señor Benigno fue rastrear y recontratar a todos los empleados que habían sido injustamente despedidos o maltratados por Emilio. El antiguo conductor fue invitado a regresar con una promoción a gerente de logística. La cocinera, que había sido amenazada con el despido por quejarse de las horas extras no pagadas, ahora supervisaba a todo el equipo de alimentación de la empresa, con un generoso paquete de beneficios. La trabajadora de limpieza, a quien Emilio había amenazado con deportación, no solo recuperó su empleo, sino que también recibió asistencia legal para garantizar su ciudadanía en el país. Nazario, en su nuevo rol de ejecutivo, no olvidó sus raíces. Implementó un programa de capacitación y desarrollo para empleados de todos los niveles, asegurándose de que todos tuvieran la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Su experiencia como jardinero resultó ser invaluable, aportando una perspectiva única a la gestión y un profundo respeto por el trabajo de cada empleado. Emilio, por su parte, emergió de su experiencia como un hombre transformado. Después de meses de trabajo arduo y reflexión, pidió una reunión con todos los empleados a quienes había maltratado en el pasado. Con humildad genuina, se disculpó individualmente con cada uno de ellos, incluido Nazario. Nazario, dijo Emilio, con la voz cargada de emoción, fui arrogante y cruel contigo y con tu familia. Pido perdón no solo por mis acciones, sino también por la persona que era. Me has enseñado más de lo que jamás hubiera imaginado. Nazario, emocionado, estrechó la mano de Emilio. El pasado quedó atrás. Lo que importa es quién elegimos ser de aquí en adelante. En casa, la vida de la familia Torres floreció. Camila, completamente recuperada, llenaba la casa con su risa contagiosa y energía inagotable. Felipe, aliviado y feliz de ver a su hermana sana, se convirtió en su protector y mejor amigo. Las tardes en los jardines de la casa ahora eran escenario de picnics familiares y juegos. Lourdes, al ver la transformación en su familia y en la vida que llevaban, a menudo se encontraba maravillada por el giro que había dado su vida. ¿Quién diría que nuestra mayor prueba nos llevaría a esto?, comentó una noche el señor Benigno Aguirre, al observar el impacto positivo que sus decisiones habían tenido en tantas vidas. Sentía una profunda satisfacción. Veía en Nazario no solo a un excelente ejecutivo, sino también al hijo que siempre había deseado que Emilio fuera. Y en Emilio, finalmente veía al hombre que siempre supo que su hijo podría llegar a ser. En una emotiva ceremonia, el señor Benigno anunció su retiro, nombrando a Nazario como su sucesor. La transición fue recibida con aplausos entusiastas de todos los empleados, un testimonio del respeto y la admiración que Nazario había ganado. Emilio continuaba esforzándose por mejorar su carácter y nunca volvió a cometer los errores del pasado. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Aguirre, iluminando los rostros sonrientes de todos los reunidos para celebrar, quedó claro que, verdaderamente había comenzado una nueva era, una era construida sobre los cimientos del respeto mutuo,
la compasión y la comprensión de que cada persona, independientemente de su posición, tiene valor y dignidad. Nazario, con Lourdes a su lado y sus hijos jugando alegremente en los jardines, miró al señor Benigno y a Emilio, quienes conversaban amigablemente con los empleados. Sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el camino que los había llevado hasta allí. Lo que comenzó como una tragedia se había transformado en un nuevo comienzo para todos ellos, demostrando que a veces de las adversidades más oscuras pueden surgir las oportunidades más brillantes de redención y crecimiento.